brevemente a Elena Jiménez Álvarez, que ha venido a impartir su conferencia Diálogos con la Comedia de Dante. Es ingeniera, estudió Ingeniería de Organización en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora estudia Filosofía en la UNED. Y bueno, ya ha venido a hablarnos de Dante, así que muy renacentista, ¿no? Y bueno, también tiene un canal de YouTube que se llama Azarel Van Lee. Y esto es todo. Puedes empezar cuando quieras. Vale, pues genial. Muchas gracias, Belén, y a Metalibrería. Voy a empezar ya directamente a hacer esta aproximación a la comedia de Dante desde autores del siglo XX, especialmente a través de Borges y T.S. Eliot, que en sus obras han hecho numerosas referencias a la comedia. Y para meternos ya en el lío, vamos a comenzar por hablar un poco de la comedia en términos generales. Hay una definición muy interesante que da Harold Bloom, un gran crítico de arte, en la que dice que él se imagina la comedia como un gran diorama, como una maqueta de figuritas que de alguna manera es como los belencitos estos en España, ¿no? Pero sin un tema en concreto, sino que representan una historia. En el caso del Belén, el nacimiento de Cristo, y en el caso de la comedia, pues la visión cristiana del mundo del más allá, con sus respectivas divisiones, ¿no? Los círculos del infierno, los montículos del purgatorio, las esferas del cielo, y en cada uno de esos lugares sus respectivos personajes. Y esta visión de la comedia me parece muy interesante porque nos está diciendo dos cosas. Por un lado, que cada personaje ocupa un lugar concreto en el mundo, ¿no? Tú cuando montas un Belén vas a poner siempre al pastorcillo de turno yendo hacia el pesebre, a lo mejor al pescador en el río, y del mismo modo siempre van a estar los pecadores lujuriosos en el segundo círculo del infierno, los suicidas estarán condenados a morir eternamente, y al final del infierno te encontrarás con los mayores pecadores que serían los traidores, Lucifer, Judas, Bruto y Casio, ¿no? Dante siempre poniendo la contraposición entre el imperio y el papado, entre los güelfos y los gibelinos. En esta visión del mundo es muy difícil cambiar de una dimensión a otra, es muy difícil pasar del purgatorio al cielo. Y de hecho en la comedia solamente hay un personaje que ha muerto y que pasa una sola vez al cielo. Y los mismos protagonistas, Dante y Virgilio, les cuesta una barbaridad avanzar a lo largo de todo el camino, y de hecho Virgilio se queda sin poder pasar al cielo por ser un pagano. Lo segundo que me interesa de esta definición de la comedia como un diorama, como un Belén, es que lo monta alguien que está por encima de esas figuritas. Y en este sentido podríamos decir que todas esas figuritas han sido puestas ahí por Dante, pero también de alguna manera por Dios, en el sentido de que Dante siempre las ha colocado en función de la visión objetiva de Dios, ¿no? Del juicio que establece Dios. Y así Dante, a la hora de elaborar su comedia, deja a un lado sus sentimientos a la hora de colocar a sus personajes e incluso llega a sentir lástima por algunos de ellos. Siente lástima, por ejemplo, por los personajes virtuosos que son paganos, como Virgilio, como Homero, y también siente pena por personajes como Paolo y Francesca, la famosa historia de amor de Paolo y Francesca, que viene a decir que eran dos amantes que se reunían a leer todas las tardes, y dice Dante en un momento que no leyeron más, por un lado porque les brotó su amor, pero por otro lado porque les pilló el marido de Francesca y acabó con ambos, les mató. Entonces Dante probablemente no los habría puesto ahí si no fuera porque existe esta realidad compartida del mundo moral, del mundo cristiano, que consideraba que esto era pecado. Y eso es una de las grandes distancias con respecto a los escritores de hoy en día, ¿no? Cómo elaborar una historia que hable de la humanidad. Esto es complicado, entre otras cosas, porque no poseemos esta visión compartida del mundo moral como, pues como se hacen los cristianos, ¿no? Hay otra, quiero rescatar también otra definición de la comedia que me interesa y que tiene que ver con una visión de la comedia como obra enciclopédica, como una obra que te va mostrando todo el saber, que te enseña parte del conocimiento de la física de Aristóteles, ¿no? El paraíso está marcado en la física de las esferas de Aristóteles, ¿no? de Caelo, y te muestra también la visión de Agustín y de Santo Tomás, y así va recopilando de este modo muchos personajes importantes para su época. Hay algunos, de hecho, que dicen que
la comedia es un libro de marujeo de la época, más que otra cosa. Y esta visión de la comedia como libro de conocimiento, como libro que va recogiendo los diferentes saberes del mundo, es con la que Borges se enfrentará o con la que trabajará en el Aleph, en este libro. Las referencias en el Aleph a Dante son muy obvias porque el protagonista está enamorado de una mujer que se llama Beatriz Elena Viterbo y Dante, el antagonista se llama Carlos Argentino Daneri, que resuena mucho a Dante Alighieri, ¿no? Este personaje, Carlos Argentino Daneri, es la antítesis de Dante. Es un personaje que pretende hacer una gran obra, una obra con un título igual de grande, llamada La Tierra, pero que termina siendo terriblemente ridícula. Aún así, esta historia, por muy ridícula que fuera, termina siendo premiada y Borges se enfada muchísimo. Pero vayamos al cuento. ¿Qué es lo que dice el cuento? El cuento comienza con la muerte de Beatriz, con la muerte de la amada, y comienza con una candente mañana de febrero en la que muere Beatriz, que se contrapone, por supuesto, a la famosa noche oscura en la que parece que nos tenemos que morir todos, ¿no? Y Borges, después de varias semanas, se presenta en casa de los Viterbo y allí le coge Daneri, que tras hablar de su libro le cuenta que los pasajes de la Tierra han surgido de lo que ha visto él en un Aleph. Y claro, le pregunta a Borges, bueno, ¿qué es eso de un Aleph? ¿No? Y le dice Daneri que un Aleph es el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, visto desde todos los puntos. A Borges todo esto le parecen las tonterías de un loco y de hecho él solamente ha ido allí para visitar a Beatriz. Así que cuando le dice a Borges que baje a ver el Aleph, pues encuentra la excusa perfecta para escaquearse y dejar de vista a este loco, ¿no? Es entonces cuando se produce el encuentro entre Borges y Beatriz. En la comedia también se produce este encuentro. La diferencia es que en el Aleph Beatriz ya no será una mujer de carne y hueso o una mujer que se puede ver, sino que es la mujer de un cuadro. Así Borges se queda un rato mirándola y le dice: Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, perdida para siempre, soy yo, soy Borges. En la comedia aparece repito que estoy... En la comedia también aparece una sola vez el nombre del autor, que es cuando se produce el encuentro con su amada. Pero la diferencia de nuevo es que es Borges quien tiene que pronunciar su propio nombre, ¿no? Es él quien tiene que decir soy Borges, porque ya no hay mundo del más allá, solamente está el más acá. Lógicamente estamos ya en el siglo XX. Y en ese encuentro entre Borges y Beatriz es interrumpido por Daneri, quien le dice que baje de una vez al sótano a ver el Aleph. Así que Borges termina por hacerle caso, baja al sótano y se encuentra con el punto que unifica todos los puntos. ¿Y qué es lo que ve allí? Pues voy a leer un poquito lo que ve allí para que os hagáis una idea de las típicas enumeraciones que hace Borges. Dice: vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y así continúa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, también ve a Beatriz y se encuentra, dice, vi la reliquia atroz de lo que había sido deliciosamente Beatriz Viterbo. O sea, se encuentra con lo que es un cadáver después de haber pasado varias semanas, pues una cosa bastante horrible, ¿no? En este cuento de Borges, del Aleph, es fundamental el tema de transposición de la belleza. ¿Y por qué? Porque ya no hay un mundo ideal, sino que está solamente la mera realidad tal cual es, ¿no? Nos encontramos con que si te has muerto pues, en una candente mañana de febrero, no te has muerto en la noche oscura. Y aparte es que todas las cosas que va diciendo Borges en esta enumeración son cosas materiales. Nos habla de telarañas en pirámides, nos habla de soldados en una playa mandando cartas a sus familias y
no hay nada extraño, salvo por el único caso de que vio todos los espejos del mundo y ninguno le reflejó la cara, ¿no? Aquí se está haciendo también un paralelismo en esta parte de que vio todos los espejos del mundo y ninguno le reflejó la cara con el final de la comedia. El Aleph es, digámoslo así, como una especie de cacharro divino en el que pues, se ve absolutamente todo. Igual que Dante al final de su viaje en el paraíso se encuentra con Dios, Borges se encuentra con este cacharro que le muestra cosas. Y lo que ve Dante es la máxima cristiana de Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea, lo que dice Dante es que cuando ve a Dios no pudo ver otra cosa más semejante a él mismo, mientras que Borges lo que dice es que vio todos los espejos del mundo y ninguno le reflejó. Aquí parece que está hablando pues, de todo este tema de la muerte del sujeto, de una especie de nada que tenemos por dentro, de la banda en blanco de Lacan, pero son temas en las que no me voy a meter porque son muy concretos y estaríamos especulando mucho. Lo importante es que en este cuento Borges está haciendo una contraposición en la que ya no era posible hablar de belleza. Y esto, aunque Borges tuviera una posición política completamente diferente y una posición política en la que no me voy a meter para no meterme en caminos embarrados, tiene mucho sentido relacionarla con Adorno, con la famosa frase de no hay poesía después de Auschwitz, que realmente no es esa frase literalmente, pero tiene mucho sentido porque lo que está diciendo Adorno con esa frase es que ya no se puede idealizar la realidad, hay que mostrarla tal y como es, porque sería muy poco ético mostrar una cara más afable de los nazis. De hecho, este libro, El Aleph, es publicado el mismo año en el que Adorno dice su famosa frase, en el año 49. Y en este sentido, hay que decir que es muy diferente un libro del medievo como la comedia a un libro del siglo XX. Yo no soy una experta en historia del arte, pero los medievales tenían la idea de que el mundo, de que la naturaleza era bella porque era creación de Dios. Y a mi juicio, el momento en el que se da el paso a rechazar a la belleza en el arte es precisamente en estos años de las guerras mundiales, ¿no? En este momento en el que no se podía obviar el horror de la realidad, de la cruda realidad. Y otra de las grandes transmutaciones, aparte de esta inversión estética de la belleza, es la siguiente. El infierno, en el siglo XX, ya no está centrado en el pecado, sino que está centrado en la propia realidad. Es decir, todas las representaciones del siglo XX del infierno dantescas ya no están centradas en decir cuáles son los pecadillos del personaje de turno, sino en plasmar cómo el mundo en sí mismo se ha vuelto un infierno, de cómo la realidad es un verdadero infierno. Y os quería traer también un poco de otro de los libros que mejor representan el infierno en el siglo XX, que es el libro de Primo Levi, de Si esto es un hombre. Primo Levi es un autor italiano-judío que pasó por los campos de trabajo de los nazis, y igual que en el Aleph hay muchas referencias también a Dante. Por ejemplo, en la entrada del infierno hay un gran letrero que en el caso de Dante dice abandonad la esperanza todos los que aquí entráis, mientras que en el caso de Levi pone el trabajo os hará libres, como realmente ponía en los campos de concentración de trabajo, ¿no? Y bueno, realmente se podría incluso aplicar al siglo XXI, ¿no? Esto de este cartel del infierno, el trabajo será libres. El destino que les aguardaba era la desposesión de su ser, era el frío y sobre todo la extenuación mortífera del trabajo. Así todos los días se despiertan los presos con una música que les transporta al infierno, igual que Caronte hacía con las almas que recién acababan de morir y que aguardaban a ser llevadas a su lugar correspondiente en el infierno. Dante dice que Caronte reunía todas estas almas y golpeaba con su remo a las rezagadas, así terminaban todas cayendo, igual que en otoño las hojas secas. Este verso tiene resonancias de Virgilio y tiene resonancias de Homero, es muy famoso. Y del mismo modo Levi dice, retomando esta tradición, dice que cuando suena la música, salen en formación como autómatas, tienen las almas muertas y la música les empuja como el viento a las hojas secas. A los presos les quitaban absolutamente todo, les rapaban la cabeza, como ya sabréis, y lo único que poseían era hambre, sed y frío. Por ello termina escribiendo Levi, entonces por primera vez nos damos cuenta
de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. Contaban los presos que la única manera de salir de allí era por la chimenea, por una chimenea que es como una torre de Babel, cimentada por el odio y la discordia, y construida con unos ladrillos llamados en un sinfín de lenguas, Ziegel, Briques, Tegula, Tegli, Kameni, Brix. Dice Levi que esa torre desafiaba al cielo y les hacía sentir una maldición no trascendente y divina, sino inmanente e histórica. Esa maldición inmanente e histórica es la explicación fundamental que se nos viene a la cabeza cuando queremos hablar de ese infierno. Y este es el gran cambio con respecto al cristianismo. Mientras que en la visión cristiana hay un ámbito sagrado que no solamente está en Dios, sino que también está en nuestro interior, ahora todo eso ha quedado anulado, se ha dejado de lado y se ha trasladado al propio mundo, a la exterioridad. Por eso es lógico apelar a la historia como el eje que sostiene ese infierno, como la explicación que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el genocidio, ¿no? No podemos estar simplemente pensando en el pecado interior de un hombre, sino que tenemos que apelar a algo más grande. La historia es de alguna manera el nuevo ser fundamental, el nuevo Dios fundamental, como diría María Zambrano en su libro de El hombre y lo divino, en el que básicamente ella dice que desde Hegel la interioridad se había transferido a la historia y el hombre individuo se había hecho exterior a sí mismo. Esta crisis, por supuesto, no solamente se manifiesta en el infierno, sino que también está en la dificultad para escribir paraísos, ¿no? ¿Qué tipo de paraísos podríamos dibujar después de los desastres de las guerras mundiales? Esa pregunta es la que nos tendríamos que hacer si nos ponemos a buscar obras que hablen de un paraíso en el siglo XX. Y efectivamente, algo así era muy complicado. Podemos volver a recordar la frase de Adorno de que no se puede escribir poesía después de Auschwitz, no se puede obviar la cruda realidad y tal vez ni siquiera se pueda soportar. En la obra de Primo Levi, el paraíso era tener ración doble de pan, que no te tocara el trabajo duro y estar resguardado del frío. El paraíso para Primo Levi fue que además de que él, además de ser escritor, se había licenciado en química y por tanto pudo tener un trabajo dentro del campo de concentración que era mucho mejor en comparación con otros de los presos, ¿no? Y esto nos recuerda también a esa visión de Freud, de un tanto pesimista, que nos ofrece en El malestar en la cultura, en el que básicamente nos dice que no nos sorprenda con que el ser humano se conforme con evitar la miseria, que no nos sorprenda que el ser humano no busque la felicidad, sino que simplemente busque evitar tener una vida miserable. Porque ¿qué otra cosa se podía esperar, ¿no? Aquí podríamos hablar casi de la pregunta kantiana de qué me cabe esperar. El tema de la espera era el problema fundamental. ¿Qué esperanza se podía tener después de las guerras? Y por eso tenemos que también acudir a un libro como es La tierra baldía de T.S. Eliot, que es un libro que podría haberse llamado perfectamente La tierra gastada, de hecho se llama The Wasteland, ¿no? Gastada es waste, así que es un buen título también. Y es un libro que nos habla de una Europa arrasada por la Primera Guerra Mundial. El poemario comienza diciendo que abril es el mes más cruel, pues engendra lilas en el campo muerto, confundiendo la memoria y el deseo. Tras el invierno, los hielos del norte de Europa se van descongelando y eso les devuelve el deseo de la primavera, pero también el recuerdo de los que murieron en la Gran Guerra. Abril es el mes más cruel porque tras las largas heladas que no les dejaban picar el suelo, les toca ahora enterrar a los muertos. Por eso este poema se llama El entierro de los muertos. El tema fundamental en este libro es qué se puede esperar en esta tierra baldía, qué puede crecer en esta tierra yerma. Además, Eliot, como la mayoría de miembros de su generación, se sintió muy fascinado por las mitologías primitivas y en esta imagen de la tierra baldía está recuperando uno de los mitos más antiguos, el mito del rey pescador. Un mito incluso más antiguo que el cristianismo y que de hecho tendrá resonancias en el propio cristianismo. Por ello les dice Jesús a Pedro y Andrés, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y también quedará en su propia iconografía el símbolo del pez, aunque ahora es el símbolo de la cruz,
el pez era la iconografía del cristianismo primitivo, ¿no? Y es un mito que viene a contar la historia de una tierra yerma, completamente seca debido a la enfermedad que tiene el rey de ese lugar, el rey pescador, que se entiende que de alguna manera habla de un rey de la fertilidad, y nos habla también de la espera del pueblo a que un héroe venga para curar a ese rey y así devolver la vida, el agua, la fertilidad a esa tierra. Es un mito que tiene que ver también con el tema de la resurrección, con cómo pueden volver a nacer vida en un lugar arrasado. Eliot trabaja con este mito, pero partiendo del realismo. Así que no cuenta una historia fantástica, ¿no? Sino que trata el tema de la resurrección de una manera mucho más compleja o simplemente no nos va a reconfortar demasiado, como sucede con este primer poema del entierro de los muertos. Aquí Eliot describe una Londres al modo dantesco, como si fuera una serie de anillos concéntricos del infierno de Dante, por el que van pasando los muertos que ha habido de la Gran Guerra, y ahí se produce una escena muy famosa de la comedia, que es la escena del reconocimiento, una escena en la que Dante se encuentra con uno de los muertos y le dice: ¿Cómo es que estás tú aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y recuperando esta escena de Dante, Eliot reconoce de repente un cadáver y escribe: ahí vi a uno que conocía y le paré gritando: Stetson, estábamos juntos en los barcos de Milley. Aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín ha empezado a brotar. ¿Florecerá este año o la repentina helada le ha malogrado el lecho? Mantén alejado al perro que es amigo del hombre, o lo desenterrará de nuevo con las pezuñas. Mientras que en la comedia los pecadores le van contando su historia a Dante, en este caso el muerto no tiene nada que contar. O sea, todos saben por qué está allí, ¿no? Ha muerto en la guerra. Así que el muerto simplemente le pregunta qué tal está su cadáver por allí arriba, tal vez aludiendo a un tipo de resurrección, no un cadáver que sirve para hacer germinar unas flores, como dice, qué tal está el cadáver, florecerá este año, o también a un perro que quiere desenterrar el cadáver de su dueño. Son, por supuesto, visiones de resurrección un tanto pobres, pero era lo más realista que podía ofrecer Eliot. Sin embargo, Eliot trata de buscar también una salvación que nos resulte un poco más reconfortante y la busca en otro ámbito diferente, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, a mí me gusta hacer esta analogía, el paraíso tiene dos árboles muy famosos, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida es el árbol de la resurrección, que es al que ha apelado Eliot en este poema, pero parece que no ha funcionado, así que va a tratar de utilizar este árbol del conocimiento del bien y del mal, que más que nada habla del tema de la moral. Para ello nos devuelve Eliot a la tradición india, ¿vale? Eliot no era demasiado fan en ese momento del cristianismo, piensa que no se puede, que no puede ayudar en ese momento y acude a la tradición oriental, a los indios, a los Vedas, a los Upanishads, y nos presenta en su último poema 3 mandamientos que son dichos por voces casi divinas en un ambiente casi premonzónico, eléctrico y con ráfagas húmedas de viento. Cae en esta tormenta un trueno y dice una voz, no sé exactamente la palabra india, la voy a buscar, pero dice dar, ¿no? ¿Qué hemos dado? El punto de Eliot aquí es que tenemos que dar más de lo que hemos dado, ¿no? Que tiene que haber una mejor respuesta que ofrecer a esta pregunta. Y el segundo mandamiento es el de compadecerse. Para ello, Eliot utiliza la metáfora de que estamos en una especie de prisión cada uno de nosotros, esperando a escuchar el sonido de su llave, ¿no? A que alguien abra la puerta. Y el tercero es el de controlar, de alguna manera apelando a un sentido de la responsabilidad que tendríamos que tener los seres humanos. Dar, compadecerse y controlar. Estos 3 mandamientos nos permitirían aliviar el dolor que hay en esta tierra gastada, en esta tierra baldía, y así el poeta que está pescando, haciendo de rey pescador, se pregunta: ¿debería poner en orden mis tierras? El tipo de salvación que propone Eliot es empezar a cambiar a nosotros mismos en lugar de esperar a que el mundo cambie por nosotros. Frente a ese pensamiento de esperar a que un héroe llegue para salvar a la tierra baldía, pensar que tal vez somos nosotros los que tendríamos que cambiar de actitud. Y
Y este poema, por tanto, más que presentarnos un paraíso, nos ofrece una especie de purgatorio. Lo que importa no es tanto qué concepción podamos tener del paraíso, como transformarnos más bien a nosotros mismos para erradicar ese infierno en el que estamos viviendo, ¿no? La esperanza, por tanto, diría Eliot, que no puede surgir de la nada, ¿no? Sino que tiene que haber un trabajo detrás de ella. Y este tema de búsqueda, de cambiar el mundo de manera purgatorial, vuelve a cobrar importancia, en este tema vuelve a cobrar importancia el tema de la espera. Pero en este caso no es de la espera de que el mundo cambie por sí solo, sino simplemente de aceptar que todo conlleva un tiempo. Y es aquí donde quería también traer la otra obra de T.S. Eliot, la de 4 cuartetos, una obra que Eliot describe ya cuando se vuelve cristiano y que tiene como contexto la Segunda Guerra Mundial. Eliot siempre escribe con las guerras, y en este poemario Eliot hace, a mi juicio, una combinación del cristianismo con la tradición del budismo del Sermón del Fuego, ¿no? En el Sermón del Fuego, Buda viene a decir que todo está ardiendo, que nuestros ojos están ardiendo, que nuestros sentidos están ardiendo, que el horror está ardiendo y el deseo también, ¿no? Pero que todo eso se puede apagar al volvernos ecuánimes con respecto a nuestros sentidos, al volvernos desapasionados con respecto a nuestro placer y nuestro dolor. Y él, curiosamente, une esta tradición del Sermón del Fuego con el cristianismo a través del quietismo español, a través de la figura de un místico como San Juan de la Cruz. Bueno, no sé si San, pero San, me sale la palabra San, pero es Juan de la Cruz. Un poeta que daba mucha importancia a la espera, a la espera, al proceso, a aguantar el cansancio que tenemos que llevar para subir a la montaña y aquellas cosas que nos resultan desagradables, ¿no? Y esto es muy interesante porque en la comedia y en el mundo del cristianismo son muy importantes las 3 virtudes teologales: la fe, el amor, la caritas y la esperanza. Esto sale mucho en Dante y de hecho los calificativos con los que se suele llamar a Dante es el poeta del amor o el poeta de la esperanza. Hay algunos también que le llaman el poeta de la fe porque consideran que Dante es un santo, ¿no? Y vio todo lo que escribió en su libro, pero bueno, yo no lo creo, lógicamente. Y el tema es que Eliot, en 4 cuartetos, va a poner todas esas virtudes teologales, ¿no? Ya es cristiano, va a poner todas esas virtudes teologales a la espera, ¿no? Va a hacer de la espera una virtud más muy importante para el cristianismo, y es algo en realidad bastante normal, porque imaginaos ser un buen cristiano durante el bombardeo de Londres, ¿no? El momento del bombardeo de los Blitz. Imaginaos tener que poneros a amar, a tener fe y a tener esperanza mientras os cae una bomba en vuestros techos, ¿no? ¿Amor de qué? Se puede amar en ese mundo, se puede tener fe si está muriendo toda la gente, y esperanza, no puedes tener prácticamente esperanza de nada. Así que Eliot añade esta 4ª virtud, la virtud de la espera, porque era la manera de soportar ese mundo. Y aunque con sus diferencias, el hecho de que la esperanza esté a la espera es algo que sigue hablando para las personas que de alguna manera tienen que soportar que todo conlleva un proceso, ¿no? Esa búsqueda de la utopía conlleva un proceso. Pero también, por supuesto, nos puede hablar de otra cosa. También nos puede hablar de una actitud evitativa, de un modo de desviar el pensamiento para no ponerte a pensar que todos los horizontes terminan cayendo en un barranco, ¿no? Evitar pensar que esos paraísos, que esas utopías son imposibles. Y para hablar de estos paraísos que se vislumbran, pero nunca se terminan de alcanzar, pues me gustaría utilizar una imagen muy interesante de la comedia, que es el famoso canto de Ulises, que ha dado mucho de comer a todos los escritores del siglo XX. La mayor parte de las referencias que os encontréis de todos los escritores será de este canto, del canto 26. Y yo creo que este tema de las utopías tiene mucho que ver con ese horizonte que parece vislumbrarse, pero que siempre nos termina por engullir. De cualquier forma, en este canto 26, el Ulises, el héroe homérico, el héroe que aparece en la Odisea, pues aparece en el infierno de Dante y le cuenta cómo acaba allí. Dice que una vez llegado a Ítaca, quiso seguir navegando más allá, inquieto por descubrir más mundo, y así se echó al mar con su tripulación, atravesaron las columnas de Hércules por las que nadie podía pasar,
y vieron las estrellas de los cielos del otro polo. Y después, tras 5 días y 5 noches navegando a mar abierta, apareció una montaña a lo lejos que ellos no podían saber qué era, pero era el monte del Purgatorio. Ulises y su tripulación así habían llegado a un mundo que estaba más allá de lo conocido para los paganos, incluso podríamos decir que habían llegado a un lugar prohibido. Ellos pues estaban contentos de divisar tierra tras tanto tiempo en el mar, pero su alegría duró poco porque unas olas golpearon fuertemente contra su barco y les hundió. Dice Ulises que el mar se cerró sobre sus rostros. En la comedia no se deja claro cuál es el pecado de Ulises, pero todo parece apuntar a que es por este acto de curiosidad que le lleva a ir más allá de lo que está permitido. Y esta condena de la curiosidad está presente también en leyendas tan antiguas como la de Eva o Pandora. Como a Adán y Eva en el paraíso, a Ulises se le ofrece todo el mundo conocido para explorar, pero no debe aventurarse más allá de ese horizonte. Hay que decir aquí que precisamente porque ese horizonte es el límite visible y material del mundo, igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el límite de lo que se puede conocer y percibir, estos horizontes y frutos prohibidos admiten también implícitamente que se puede alcanzar algo más de lo común, algo más de lo conocido y de lo habitual, ¿no? Y es en este ir más allá de los límites donde muchos autores encuentran la posibilidad de alejarse de este mundo, de renacer, de cambiar su vida. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el retrato de un artista adolescente de Joyce, en el que el joven muchacho se adentra en el mar, dejando a un lado su camino como practicante devoto de la iglesia, pero también lo encontramos en obras como Las olas de Virginia Woolf, en un personaje como Bertrand, un personaje que parece ir siempre yendo de persona en persona, un personaje que probablemente sintiera una especie de nada interior en esos últimos instantes de su vida y para quien el mar podía volverse una metáfora de sí mismo. Es en este mito de ir más allá de los límites donde siempre se produce una especie de muerte, ¿no? A veces esta muerte es literal, como en el caso de Bertrand, un suicidio, y a veces es una muerte que busca transformar a la persona en otra cosa, ¿no? Es una resurrección, como sucedería en el caso del retrato de un artista adolescente de Joyce, en el que tras esa muerte metafórica, pues el artista aparecerá en otra orilla con con su famoso Ulises, ¿no? Un artista que ya sabe que es un artista. Así pues, el poeta, el escritor, tiene también esta otra función, la de meterse en los infiernos, la de ir más allá del mundo conocido para transformarse a sí mismo o para traer, como hizo Dante, la historia de lo que vio allí. Al fin y al cabo, el viaje de la Divina Comedia, que por cierto el nombre de Divina se lo pusieron más tarde porque Dante simplemente la llamó comedia, el viaje de la comedia es un viaje en el que también nos encontramos con esa tensión, ¿no? ¿Acaso Dante vio todas las cosas que escribió en la comedia? Dante debe tener cuidado para no caer muerto como Ulises, pero también debe rescatar algo para el mundo de la superficie, para nosotros, ¿no? Para las personas que estamos vivas. Y en ese sentido, Dante, en su libro, va dejando referencias a que no solamente tiene que distanciarse de Ulises, sino que tiene que distanciarse también de Pablo, porque en la Biblia se dice que Pablo también vio el mundo de más allá, pero no contó absolutamente nada de lo que vio. Por eso Dante tiene que ponerse siempre a distancia de estos dos personajes. Y esa es un poco la función del escritor que pretende, que puede contar a las personas que están en este mundo cosas que están en los infiernos, ¿no? Es además contar un viaje que considero que es un poco purgatorial en el sentido de transformarnos, de ejercer un cierto tipo de trabajo, porque Dante no puede ir directamente al paraíso, ¿no? Sino que tiene que bajar para luego subir, tiene que ir al infierno para luego poder subir. Y ya básicamente con eso termino, igual ha sido un poco cortita la charla. Es esa visión del escritor que trata de adentrarse en ese otro mundo indómito, en un mundo en el que todavía nadie se ha adentrado. Es ese tipo de escritor que de alguna manera actúa como Orfeo, atreviéndose a bajar a los infiernos y retando a las
cosas imposibles, la que yo creo que sigue aún viva en los escritores de hoy en día. Y con eso termino. Muchas gracias por vuestra atención y por haberme escuchado. Y si tenéis alguna pregunta, estoy encantada de responderla. Vale. Bueno, yo voy a decir que, bueno, primero podemos hacer las preguntas los que estamos aquí y una vez se acaben las preguntas de aquí, pues los que participáis online podéis abrir vuestro micro y también preguntar lo que queráis. Nos has hecho muchos paralelismos Sí. de la Divina Comedia con Sí, porque muchos he querido autores, hacer ¿no? un diálogo de los autores del siglo XX con la comedia de Dante, ¿no? Sí. Para ver cómo ha cambiado ese infierno y el paraíso y el purgatorio. Lo que pasa es que la mayoría de los relatos y de historias están centradas en el infierno, ¿no? Pero digamos que estos autores maman mucho Bueno, beben de muchas cosas, de ¿no? muchos, ¿no? De muchas cosas, pero sí, la comedia es una de la comedia es como un libro fundamental en ese Sí, sentido. sí, es un libro fundamental, sobre todo en Eliot, y en Eliot es fundamental. Dice que, bueno, es muy exagerado quizás, pero dice que el mundo de la literatura podía dividirse a lo mejor creo que eran Virgilio y Dante, o no sé si decía Dante y Shakespeare, ¿no? O sea, no. Y luego Borges también le dedica muchos ensayos también a Dante, así que es un autor fundamental para todos estos escritores que de alguna manera, no sé cómo decirlo, ¿no? Que se sienten unidos a una cierta tradición de que va surgiendo en Europa, ¿no? No sé si el paraíso perdido de Milton también tiene algo que ver. Sí, tiene cosas O sea, sí tiene, del infierno, sí. digamos que Sí. No sé hasta qué punto se inspira, porque eso no lo he investigado, pero sí que tiene cosas del infierno. Y de hecho, Eliot dice de Dante, ¿no? Que los últimos cantos del infierno, que nos lo podríamos saltar porque dice, es muy extraño que un demonio no hable, ¿no? Porque el infierno en la comedia, en el infierno de la comedia, Satanás no dice ninguna palabra, mientras que Milton tiene una literatura muy elaborada, tiene una prosa muy elaborada del diablo y dice unas cosas muy interesantes, ¿no? Luego como paralelismo también de todos estos filósofos, como has dicho tú, de Adorno y de Levi, las vivencias incluso que vivieron, ¿no? Sí, ahí pues, bueno, sabría recordar perfectamente la bajada a los infiernos. Sí, exactamente, los infiernos, o sea... Hombre, es un referente clarísimo, ¿no? O sea, la idea del infierno es un referente antes que bíblico, incluso. Sí, es exactamente, o sea, eso sigue vivo perfectamente en el... Es el pecado, es el infierno de la penuria o de la violencia. Sí, y yo creo que el infierno ahora, como digo, se muestra como más desde el mundo exterior, no tanto, no tanto desde el punto de vista de lo que ha hecho una persona mal o bien, ¿no? No del pecado, sí, como algo mucho más cercano y más tangible, digamos. Sí, más material, más físico. La verdad es que sí, yo creo que da para mucho, o sea, sí, para mucho para hablar realmente de casi todo. Sí, exacto, porque la comedia es un libro que habla de la propia humanidad, de lo que nos atraviesa por dentro, básicamente. Sí. Lo que ocurre es que todas estas escrituras dan mucha desesperanza al ser humano. Ya. Es decir, que no hay por dónde coger alguna vía de escape si no es con la creencia en Dios. Ya. Si tú te vas de ahí, estás perdido. Igual te vas a la realidad material, vivir instantes momentáneos de placer. El mundo cotidiano parece que es
Ya, sí, sí, sí. Un poco el infierno ahora, bueno, no hay infierno, pero vamos, digamos que conseguir en el mundo cotidiano El paraíso. el paraíso, Sí, no solamente el paraíso, sino el mantenerse medianamente sí, aceptable. Es que, sí, claro, sí, sí. digamos que los escritores, bueno, miran lo cotidiano Sí. desde diversos ángulos, pero nunca se deciden, como no sea por la creencia, de decir que esto merece la pena, me parece. Sí, yo creo que por eso Eliot hace muy bien, o sea, a ver, aparte de que es cristiano y todo eso, pero hace muy bien en recuperar la tradición de Buda, ¿no? Del sermón del fuego, más que la tradición de los Vedas, porque está centrado más en el hecho de no hay que sufrir, ¿no? Buscar evitar el sufrimiento en lugar de tanto seguir unos mandamientos o Sí, toda esa... en vez de ser tan dogmático. Sí, Claro. y eso tiene su sentido dentro del mundo de hoy, aunque no te convenza o aunque no te guste, ¿no? Es un sentimiento estoico. Sí, 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 Me básicamente. quedo así porque no puedo hacer otra cosa. Exacto. No avanzo porque si avanzo Exacto. me doy un golpe. Sí, sí, sí. Algo así. Pero yo creo que llegan a una espiritualidad también porque se inspiran mucho en la naturaleza, ¿no? Es posible, no sea, no tengo mucho conocimiento no, del budismo. bueno, que sí, creo que es mucho más, más cercano o sea, no tiene dogmas, no tiene tantas, dogmas, y entonces yo creo que se implican más con la propia naturaleza. A lo mejor es un poco panteísta, digamos, ¿no? O más panteísta. Puede ser, no lo sé. En el sentido de buscar un equilibrio o buscar algo el así. equilibrio. Puede ser. En la tradición india también es muy panteísta, Sí. pero no sé hasta qué punto, o sea, en India hay como muchas vertientes de la India, ¿no? Y también te encuentras también con muchas sectas, ¿no? Pero no porque sea la India, ¿no? Sino porque es un sitio donde hay tantas vertientes de la religión que te encuentras de todo, ¿no? Y al final una secta que pues es un grupo pequeño de creyentes, ¿no? Y ya con eso también se puede denominar a las sectas, ¿no? Y no sé hasta qué punto pues una cosa es mucho más espiritual o abierta o no, la verdad. Sí, pero puede ser que el budismo sea más abierto, puede ser, sí. El budismo, al no ser dogmático, o por lo menos, digamos, la filosofía budista, porque a lo mejor luego si lo traslada ya en plan religioso, a lo mejor tiene algunas... Sí, puede ser. Desconozco. Pero como filosóficamente el budismo es mucho más cercano creo, a la naturaleza y es un estoicismo, pero involucrándose uno dentro. O sea, quiero decir, no viéndolo como... Es que yo creo que el cristianismo y el rollo maometano y tal, o sea, son como religiones que te vienen de arriba abajo, ¿no? Sí, son muy performativas, básicamente, ¿no? Sí, te obligan a hacer un ritual, y entonces, a ejercer todos esos actos. tú estás aquí y a ver lo que te viene del cielo, ¿no? O sea, no sé. Bueno, eso sí, son los dictados de Dios. Sí, en ese sentido el cristianismo es mucho más... mucho más dogmático. Al ser monoteísta, que tiene un Dios que todo lo ve, que todo te lo vigila, que todo te lo mira, o sea, es una sensación de pecado continuo, de estar cometiendo falta. Sí, de hecho Joyce, o sea, bueno, también habrá diferentes vertientes de cristianismo, no digo que no. Yo he estado, por ejemplo, en un colegio, en su momento en un colegio franciscano. Los franciscanos son los más hippies de todos los cristianos, pero, por ejemplo, Joyce, en su libro del retrato de un artista adolescente, te cuenta una rigurosidad del cristianismo muy fuerte, ¿no? Sí. Además en Irlanda, que son súper católicos, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que veo, sí. Pero si miras, puedes mirar como hacen los filósofos estos que has nombrado, puedes mirar completamente la Divina Comedia, la bajada a los infiernos y todo esto desde el ángulo de la realidad. Sí, completamente. Sobre todo porque encima con lo que vivieron, fíjate. Sí, Me parecería, digamos, light, casi.
También en el medievo tenía que haber sus penurias, ¿no? Pero no nos queda todo eso. Nos quedan solamente lo bonito, ¿no? Tremendo, claro. De ahí me imagino que se inspiraba para sacar todas sus obras, la obra, ¿no? De las vivencias y de lo que se sabe, claro. Sí, Dante va recogiendo muchos tipos de vida, la verdad. Yo creo que en el fondo las religiones son el consuelo, sobre todo en las edades de los medios de la época, la vida de las personas, yo creo que era terrible. Sí, tenía que ser bastante terrible. Tenían mal alimentados, mal casi... Mala salud, Entonces, sí. Una manera de poder pensar en que seguir viviendo eran las creencias. Esto me lo compensarán después. Sí. Porque es que aquí no es que... Y curiosamente, es que era una vida terrible. la parte que más se leía a la gente, o la parte que más no se disfrutaba, bueno, no sé si disfrutaba, pero con la que más estaba enganchada la gente era con el infierno, no con ni el purgatorio ni con el paraíso, era el infierno. Bueno, yo creo que también se ha incidido mucho precisamente en la condena. Es decir, la religión ha sido sobre todo de condena. No hagas esto que te condena. Pero la religión cristiana, sobre todo, la maometana, no todas las religiones son exactamente igual. Esa cristiana es terrible. La cristiana y la maometana también son muy parecidas en el sentido de pecado. Pero yo creo que debe haber unas religiones por ahí rarísimas que seguramente tienen unos preceptos completamente diferentes, muy distintos, ¿no? Ahora, todas sí que deben de dar, toda la religión de alguna manera es una forma de esperanza, ¿no? Es un poco lo que sí, una forma de esperanza, una esperanza, un sentido, sobre todo el sentido. Un sentido de soportar las penurias de la vida. Sí. Y entonces, pues, bueno, de ahí por eso cuaja la religión también, me imagino, ¿no? Sí, completamente. Claro que luego se puede ser, yo digo que se puede ser ahora estar enganchado no solamente a la religión, se puede estar enganchado a mucho tipo de adicciones, ¿no? Que de alguna forma... Ahora te distraen la vida con absolutamente todo. No sé qué, o sea, hay muchas... Puede haber mucho tipo de enganches distintos. Y bueno, a lo mejor no lo llamas religión, pero lo llamas, no sé, como un escapismo. Sí, eso siempre ha funcionado en la sociedad, siempre, ¿no? Esa necesidad de escapar de la realidad. Claro, de un subterfugio ante la vida. Yo creo que ha habido mucho, claro, de toda la filosofía y todo, pues no se habla de otra cosa que de la vida y de la existencia. O sea, me imagino que todo el filósofo. Sí. No sé si tenéis más preguntas o si los de casa tenéis alguna. Bueno, igual. ¿Puede? Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos a ver, mi experiencia, que es verdad que fue de una educación dentro de lo que es el cristianismo, pues tiene esa parte de dogmática que decís, pero tiene otra parte que es que el cristianismo es un humanismo, o sea, no hay cristianismo bueno sin humanismo, y por otra parte, que el cristianismo es la liberación del hombre. Y entonces tiene también esos aspectos. No digo que no haya cristianismo que sea profundamente negativo y que hable del infierno y tal. Yo he tenido más bien la experiencia contraria. La experiencia que daban en el colegio los salesianos, que eran fundamentalmente, pues más bien de alegría, de vivir en el espíritu más bien gozoso y el infierno y eso, pues un año que estuve en los jesuitas me parecía que era hasta
para ir a comulgar nos iban sacando por los bancos, ¿eh? Es decir, que se enteraba bien quién iba y quién no iba. En los salesianos salía uno desde el primer banco del de décimo, según salía, por así decirlo, es un detalle, ¿eh? Pero que no se marcaba, ¿eh? Tanto. Y luego, sobre todo, esa experiencia lo digo en el sentido de que no hay una especie de visión muy crítica ahora respecto a la Iglesia, como si solo fuese dogmática, y no se acentúa el aspecto de liberación. Y me parece a mí que... Perdón, yo estoy de acuerdo contigo porque, o sea, entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que hay dos ramas del cristianismo y yo he tenido también la fortuna de estar en un colegio en el que, pues, oye, me han enseñado cosas que son muy, muy bonitas, ¿no? El modo de vida franciscano, independientemente de que estés de acuerdo con la existencia de Dios o no, es un modo de vida que a mí me parece, vamos, que es muy bueno. Entonces, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. También creo que hay vertientes del cristianismo que sí que es verdad, pueden ser bastante malas y en ocasiones un poco sectarias, pero sí, desde luego que es verdad que siempre se hace la crítica desde el lado del cristianismo. Es muy malo y ha hecho cosas terribles. No sé, eso no tengo tanta información desde el punto de vista histórico como para saber exactamente lo que pasó, la verdad. Ya, pero por ejemplo, yo tengo un profesor mío que fue de filosofía que tiene 90 y tantos años, está con un cáncer óseo y ha venido ahora después de 4 años que no venía a España y le han dicho los médicos, no, quédate aquí ya, porque allí ya no. Y ha dicho, no, yo me voy donde está mi gente. Y se ha ido después de muchos años y a los 91 años para allá, porque además dice, allí soy útil. En el sentido de que, bueno, hay muy pocos en la comunidad, es verdad que es un plazo que ya lo llevan como en casi todos los sitios los seglares, pero fundamentalmente allí se siente útil para hacer determinadas cosas, para estar en el patio con los chicos, para algunas cosas de ese tipo. Por otra parte, yo leo aquí a un poco los de la liberación y gente como aquellos jesuitas que mataron y tal. Ahí hay uno que no estaba aquel día, pero que escribe, y John Sobrino, y sigue diciendo o escribiendo uno de los libros que escribió, no hay salvación fuera de los pobres. Es decir, su lucha es la de los pobres y la de la humanidad. Y a mí me gusta, vamos, yo creo que eso también se debe ver, sin que no haya también la visión de gente que yo creo que está en la Iglesia porque está, y porque cayó allí, y también tienen esa misión más bien negativa. Pero una misión de esperanza, de liberación, y esa pregunta, ¿qué cabe esperar? Pues sigue siendo muy urgente para todo hombre, al final. Y no sé si el estoicismo es una respuesta suficiente. Nada más, perdón, si ha sido un poco largo. No, está bien. Sí, tienes tu punto de razón, ¿no? Yo, el estoicismo venía de todo este tema de casi de San Juan de la Cruz, que lo que viene a meter es en el cristianismo una manera de vivir que es mucho más eliminando estos, tratando de apartarnos de estas cosas que nos resultan desagradables, o no apartarnos, sino simplemente soportando las cosas que no son desagradables y casi volviéndolas como parte de nuestro agrado, ¿no? Subiendo a la montaña, en lugar de considerar el cansancio como algo desagradable, considerándolo como algo agradable, ¿no? A mí me gusta ir a la montaña, ¿no? Pero trasladando eso a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo. Y en eso es porque esa es la razón por la que se ha aludido un poco al estoicismo. Ahí. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario o lo que sea.
Entonces me pareció oírte a ti Ujú. que estaban en la línea del pietismo, ¿no? Quietismo, del quietismo español, sí. Ah, pietismo, Sí. porque yo dije el pietismo era una religión muy rígida. No, el quietismo, el quietismo. Ah, ya, vale, perdón. Pues muchas gracias por mi parte. A ti, muchas gracias por escuchar. Bueno, tengo que decir que preguntaron que cuál era tu página web, bueno, tu canal de YouTube, supongo que se referían, y nada, que les he escrito yo ahí. Vale, perfecto. Porque igual cuando lo dices en voz alta, Genial. lo puedes decir, pero lo tienen escrito. Vale, pues muchas gracias, Belén.